La recuperación de la conciencia de Valentina se vio acompañada de un sabor amargo en su boca, marcando un contraste agudo con la somnolencia que envolvía su mente, sumiéndola en una profunda sed y una oleada de náuseas. En medio de la confusión, luchaba por orientarse, mientras un persistente zumbido en su cabeza borraba la frontera entre sus sensaciones internas y el mundo exterior. Al principio, sus alrededores se presentaban como un enigma, sabiendo únicamente que se encontraba en un espacio estrecho y limitado. El pánico la asaltó al intentar moverse, comprendiendo que estaba atrapada en un espacio angosto e inmutable, lo que le erizó la piel. Sus pies presionaban en vano contra una barrera que no cedía. Poco a poco, a medida que su mente se despejaba, los pensamientos afloraban, cargados de desesperación, clamando por auxilio. Valentina, obstaculizada por la incertidumbre, se preguntaba si la oscuridad que la rodeaba o su propia vista la traicionaban. El miedo se acrecentaba al rozar con los dedos una superficie que parecía ser de suave satén, mientras con una mano derecha débil y temblorosa encontraba una pared inamovible. La realidad se deformaba, y la pregunta se imponía: ¿era esto un ataúd? Su corazón latía a toda velocidad, su respiración se agitaba, pero los gritos se quedaban atrapados tras unos labios apenas entreabiertos. En su intento por expresar su angustia, apenas lograba emitir un sonido estrangulado. Mientras el pánico se adueñaba de su garganta, su cuerpo se sentía distante, como si estuviera paralizado por potentes sedantes. Una cruel trampa de la que involuntariamente se había convertido en parte. La furgoneta que llevaba lo que parecía ser el ataúd de Valentina se detuvo, tambaleándose ligeramente en el accidentado camino del cementerio. La puerta del conductor se cerró de manera definitiva, seguida por el ruido áspero del movimiento. El corazón de Valentina latía con fuerza en su pecho, desgarrada entre la esperanza de ser rescatada y el abrumador terror de lo que podría suceder a continuación. Mientras su ataúd era cuidadosamente descargado y depositado en el suelo, la ansiedad de Valentina alcanzó su punto culminante. Anhelaba la liberación. Escuchar risas que indicaran que todo esto era solo una broma macabra, una burla retorcida. «Colócala aquí», ordenó una voz masculina familiar, autoritaria pero inquietantemente serena. Era Pablo, el esposo de Valentina, a quien amaba profundamente. Su intervención apretó el nudo de miedo y confusión, dejando a Valentina en un torbellino de emociones y preguntas sin respuesta. La situación se desenvolvía como una parodia grotesca, un escenario tan estrafalario que Valentina cuestionaba su propia realidad. Pablo, conocido por su afinidad hacia los deportes extremos y las sorpresas poco convencionales, siempre había exhibido un peculiar sentido del humor. Sin embargo, esta ocasión superaba la singularidad y se tornaba francamente maligna. En lo más profundo de su ser, Valentina se aferraba a un destello de esperanza de que esto fuera simplemente una broma elaborada, aunque retorcida, y que pronto se vería coronada por risas y alivio. «Finalmente está en su lugar», pronunció una voz impregnada de desprecio. Era Sabrina, la amiga de Valentina, o eso creía. El dolor de la traición le arañó el corazón. ¿Por qué Sabrina expresaría tal hostilidad? La comprensión cayó sobre Valentina con un corazón pesado. Pablo y Sabrina no eran simples conocidos, eran cómplices urdiendo un siniestro complot en su contra. El afecto fingido no era más que una máscara para ocultar sus verdaderas intenciones. «No puedo creer que finalmente acabemos con esto», resonó la voz de Pablo con una claridad escalofriante. Un leve soplo de aire rozó el rostro de Valentina cuando los sepultureros abrieron la tapa del ataúd. La brisa fresca supuso un pequeño consuelo para sus pulmones cargados de drogas, luchando por respirar. «He esperado este día durante tanto tiempo, ella ya no nos molestará más». Las palabras de Pablo atravesaron el aire junto a ella. Sabrina, tomando su mano, su intimidad ahora innegable, representaba una unión forjada no en el amor, sino en la codicia y la malicia compartida. «Somos afortunados de que su padre falleció hace un año. Si no hubiera sido por su enfermedad, habríamos tenido que lidiar con él también», murmuró Pablo, su voz teñida de cautela, consciente de la presencia de los sepultureros cercanos. Esta revelación añadió otra capa de horror a la terrible experiencia de Valentina. En medio de este oscuro escenario, una interrupción: el perro de Enrique, un antiguo compañero del encargado del cementerio, comenzó a ladrar y aullar sin cesar hacia el ataúd. Su inquietud instintiva solo sirvió para aumentar la ya palpable tensión. «Cállate», exclamó Sabrina, su irritación rompiendo el sombrío momento.
¿No ves que estamos tomando un momento? Lo siento, respondió Enrique bruscamente, reprendiendo a su perro, Bruno. En silencio dentro del ataúd, Valentina luchaba con un torbellino de emociones, miedo, traición e incredulidad se agolpaban en su interior. Se imaginaba gritando, revelando su conciencia y enfrentándose a sus traidores, sin embargo, el riesgo era demasiado grande. Cualquier movimiento, cualquier señal de vida, podría provocar que Pablo tomara una acción más drástica. Así que permanecía quieta, un testigo silencioso del cruel destino que habían planeado para ella en este retorcido escenario. La ambición despiadada de Pablo quedaba al descubierto. Su proximidad a una vasta herencia había erosionado cualquier apariencia de moralidad, revelando a un hombre capaz de actos indecibles. La idea de que pudiera eliminar a los sepultureros tan fácilmente como había conspirado contra su propia esposa, era un escalofriante testimonio de su insensibilidad. Para alguien como Pablo, impulsado por la desesperación y el atractivo de la riqueza, enterrar más de un cuerpo en una sola tumba no pesaría mucho en su conciencia. Sabrina, inclinándose sobre la forma inquietantemente quieta de Valentina, comentó con aire distante: Jesús, ni siquiera parece humana, más bien como una muñeca. Es espeluznante. Sus palabras carentes de empatía reflejaban la frialdad de la situación. Pablo, confiado en su siniestro plan, descartó cualquier preocupación sobre una autopsia. No queda familia cercana para Valentina en esta ciudad, solo te tenía a ti como amiga, le dijo a Sabrina. Y estas drogas salen del sistema rápidamente, ningún experto encontrará nada sospechoso. He cuidado de todo y no hice esto para fracasar. La seguridad de Pablo era escalofriante, una clara indicación de cuán meticulosamente había orquestado este esquema. Valentina, al escucharlo, sintió un aumento de furia, pero rápidamente lo reprimió. Sabía que cualquier reacción física, incluso tan sutil como sudar o sonrojarse, podría traicionar su falso deceso y sellar su destino. Entonces, Pablo se dirigió a Enrique y a Carlos, el joven aprendiz del experimentado sepulturero. ¿Cuándo terminarán?, preguntó. En unos 20 minutos, respondieron desde las profundidades de la tumba. Vámonos de aquí, declaró Pablo, rodeando con su brazo los hombros de Sabrina. No hay necesidad de ver cómo termina todo. Sabrina, con un tono quejumbroso y egocéntrico, se quejó: tengo hambre. Vamos a comer algo. Estoy exhausta de todo esto, mientras ajustaba su elegante abrigo de cuero, un atuendo más adecuado para una cena lujosa que para un funeral solemne, destacando marcadamente contra el telón de fondo sombrío del cementerio. Enrique no pudo evitar notar su apariencia extravagante entre las cruces y monumentos. Con una última mirada al pálido rostro de Valentina anidada en el suave satén azul del ataúd, Sabrina compartió una sonrisa con Pablo. Él pagó a los sepultureros y se marcharon, dejando atrás el cuerpo de su esposa y el persistente ladrido del perro negro de Enrique. Una sensación de finalidad macabra se cernía en el aire, un sombrío recordatorio de las profundidades a las que la codicia y la malicia pueden llevar el alma humana. La atmósfera en el lugar de la sepultura estaba teñida de inquietud, magnificada por la frialdad del comportamiento de la pareja al partir. Carlos, rompiendo el silencio, reflejó el sentimiento que pesaba en el aire. Gente extraña, dijo, su voz teñida de confusión. Fueron tan indiferentes hacia esta mujer, ni flores ni lágrimas ni despedidas. Enrique, el experimentado sepulturero, observó cómo el auto de Pablo desaparecía en la distancia. He visto mucho en mis años aquí, reflexionó con una pizca de tristeza en su tono. Pero esto es raro. Debe ser una huérfana o algo así. Su atención luego se desvió hacia Bruno, el perro grande que había estado inusualmente inquieto. Bruno, sal de aquí, regañó, pero la inquietud del perro solo crecía. En ausencia de los familiares de Valentina, el comportamiento de Bruno se volvió más errático. Ladraba y aullaba sin cesar hacia la tapa del ataúd, como si estuviera impulsado por una fuerza invisible. Exasperado y temiendo que la fuerza del perro pudiera causar un accidente, Enrique ató a Bruno a la cerca para prevenir más disturbios. Tú lo provocaste, murmuró Enrique a su perro antes de dirigirse a Carlos. Bajemos el ataúd y luego puedes irte. Me encargaré del resto. Carlos, siempre concienzudo, expresó su preocupación por la carga de trabajo. ¿Estás seguro? Hay mucho que enterrar, dijo. Enrique, con una mezcla de orgullo y exasperación, respondió,
He enterrado a 2/3 de las personas en este cementerio, así que no me preguntes si sé lo que hago. Ponte a trabajar. Anhelaba la soledad, un respiro del constante parloteo de Carlos. Una vez que Carlos se fue, Enrique se quedó solo, mirando hacia la tapa oscura del ataúd, comenzando la solemne tarea de enterrarlo. Pero la paz fue breve. Bruno, ladrando con una intensidad que parecía casi sobrenatural, se soltó de su restricción y saltó a la tumba. Enrique, sorprendido, gritó frustrado: «¿Qué te pasa, perro loco?», pero Bruno no se inmutó. Sus ladridos resonaban en las profundidades de la tumba. «¿Qué te ha picado hoy? Sal de ahí», demandó Enrique. Sin embargo, el comportamiento del perro solo se intensificaba, como si urgentemente intentara transmitir un mensaje más allá de la comprensión humana. Enrique, inicialmente esperando que Bruno saliera por su cuenta, rápidamente se dio cuenta de que la agitación del perro era más que un estallido aleatorio. «¿Qué te pasa?», gruñó, su frustración evidente. Valentina, todavía dentro del ataúd, sintió el peso de Bruno aterrizando sobre ella. Los implacables ladridos y aullidos del perro significaban algo urgente, algo importante. En un momento de claridad, Valentina se dio cuenta de que al menos podría intentar hacer un sonido. Su débil gemido, aunque apenas audible, fue suficiente para reforzar la determinación de Bruno. Alarmado por el ruido inesperado, el corazón de Enrique se aceleró. «¿Qué es esto ahora?», pensó, entrando en pánico. Ordenó a Bruno que retrocediera y con movimientos cautelosos se metió en la tumba, evitando cuidadosamente el ataúd. Levantó la tapa y se quedó atónito. Allí ante él estaban los ojos grises de una mujer que se pensaba muerta. «Madre de Dios», exclamó Enrique, retrocediendo en shock, mientras Valentina intentaba balbucear algo, sus palabras enredadas e indistintas. «¿Cómo es posible que estés viva?», exclamó. «Oh, querido», balbuceó Valentina, su voz mezcla de preocupación y asombro. La ayudó a sentarse, sus ojos fijos en los de ella, llenos de miedo. «¿Sigues aquí?», susurró débilmente, su voz temblorosa, mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. «¿Quiénes son aquellos sinvergüenzas?», preguntó Enrique. Su enojo era palpable. «Necesitamos llamar a los doctores, ¿cómo te sientes?». «Necesitamos una ambulancia de inmediato», dijo, su mente corriendo sobre qué hacer a continuación. Valentina, reuniendo la poca fuerza que tenía, extendió su mano, señalándole que se detuviera. «No, por favor», imploró. «No podemos asustarlos. Si se enteran de que estoy bien, solo necesito un poco de tiempo». Supuso, agregando con voz apenas más fuerte que un susurro: «Está bien, como digas». «Vamos a sacarte de aquí», accedió Enrique, su tono ahora más tranquilo pero aún impregnado de preocupación. A medida que Valentina emergía del ataúd, el peso de su casi muerte la golpeó. Lloró, aferrándose a la tierra, sus manos luchando por soporte mientras luchaba por llegar a la superficie. Rodeada de cruces y retratos de los fallecidos, la cruda realidad de su situación se hundió aún más profundamente. Se dio cuenta con un corazón pesado de que podría haber sido una de ellos, perdida y olvidada, si no fuera por la intervención milagrosa que salvó su vida. Su alivio fue profundo, pero teñido con el conocimiento inquietante de lo cerca que había estado de un final inmerecido. «Por favor, llévame lejos de aquí», imploró Valentina, abrumada por la experiencia desgarradora. Se arrodilló y cubrió su rostro con las manos, como si tratara de protegerse de la realidad sombría que la rodeaba. Enrique, comprendiendo la urgencia de su solicitud, se detuvo brevemente para considerar la situación. Valentina estaba claramente en estado de shock, y no sería correcto pedirle que esperara mientras él manejaba la logística de la tumba alterada y la reubicación del ataúd. Resolvió manejar todo al día siguiente temprano, antes de que alguien pudiera notar la perturbación. Pronto, Valentina se encontró en la misma furgoneta que la había transportado al cementerio, pero ahora como una pasajera viva y respirando. La realidad de su calvario pesaba mucho en su mente. Solo un día antes, había estado cenando con su esposo, Pablo, en su lujosa casa de 2 pisos, un legado de sus padres. Ahora, luchaba con la escalofriante realización de que había escapado por poco de la muerte a manos de él. Especulaba que Pablo debió haber drogado su vino durante su cena de aniversario, causando que perdiera la conciencia sin ninguna sospecha. Recordó su conversación con Pablo la noche anterior: «No parece algo que harías»,
había dicho ella juguetonamente, mirándolo a los ojos. Normalmente, era el mejor restaurante, música en vivo y todo eso. Pablo se había inclinado besándola y respondió, no empieces con esto. Lo hice por ti, por cierto. Valentina había reído sin darse cuenta de la traición inminente. Sí, realmente aprecio tu deseo de complacerme, había respondido. Estar solos en un día tan importante para nosotros es la mejor opción. Incluso dejaste que los cocineros salieran temprano hoy y cocinaste todo tú mismo. Ahora esos recuerdos estaban teñidos con el amargo sabor del engaño. Reflexionaba sobre las palabras de Pablo de la noche anterior, cada una ahora pareciendo una mentira cuidadosamente elaborada. ¿Cuánto tiempo había estado planeando esto? La realización de que su cercana amiga Sabrina también estaba involucrada añadió una capa más profunda de traición a su dolor. ¿Cómo pudo haberla apuñalado por la espalda de esa manera? Las preguntas giraban en su mente, cada una un doloroso recordatorio de la traición que había sobrevivido apenas. Sabrina, proveniente de un origen de clase media, siempre había albergado aspiraciones que se extendían mucho más allá de su educación. Modesta cuando llegó a la universidad, su estrategia fue clara y deliberada. Buscaba amistades exclusivamente con aquellos que provenían de riqueza e influencia. Fue en esta maniobra social calculada donde su camino se cruzó con el de Valentina. Valentina, proveniente de una familia acomodada, era un objetivo principal para la agenda de Sabrina. Inicialmente, su amistad parecía genuina. Compartían clases, reían con los mismos chistes y pasaban incontables horas discutiendo sus sueños y ambiciones. Sin embargo, bajo la fachada amigable de Sabrina yacía un motivo más oportunista. ¿Recuerdas cómo nos conocimos, Valentina?, solía recordar Sabrina con una sonrisa. Nos emparejaron para ese proyecto de economía y supe en ese momento que seríamos grandes amigas. Valentina se reía, respondiendo, sí, y yo pensé que eras la seria y estudiosa. Poco sabía que estabas más interesada en la casa de verano de mi familia que en mis apuntes de clase. Su amistad, una vez ligera y llena de la inocencia de los días universitarios, ahora resonaba de manera inquietante en la mente de Valentina mientras unía los hilos de la realidad de su relación. El interés de Sabrina siempre había sido más en lo que Valentina podía ofrecerle social y materialmente en lugar de una conexión genuina. Esta realización, surgida en la estela de su experiencia cercana a la muerte, pintó sus interacciones pasadas bajo una luz drásticamente diferente, revelando la profundidad del engaño de Sabrina y la fragilidad de su supuesta amistad. Valentina, aún tambaleándose por el impacto de su calvario, se dirigió al refugio del vigilante del cementerio, donde Enrique había acudido para tomar un descanso. Sus piernas temblaban, un testimonio físico del trauma que acababa de soportar. El modesto interior de la caseta apenas registró en su mente mientras buscaba un lugar donde sentarse, sus pensamientos consumidos por la traición de la que acababa de escapar. Enrique, siempre el alma compasiva, se movió para poner la tetera. Te sentirás mejor pronto, le aseguró, su voz una presencia calmante en el torbellino del momento. Te prepararé un té. Te ofrecería algo más fuerte, pero mejor mantenernos sobrios ahora. Además, no deberíamos mezclarlo con las drogas, si eso fue lo que usaron. Valentina presionó su voz, llena de angustia. Mi mente está nublada. Mi esposo me drogó con alguna dosis. Mi cerebro se siente derretido, confesó. Eres el único que sabe sobre mi situación y no quiero que nadie más lo sepa. Eres el único que puede ayudarme. Lo siento por pedir, pero necesito pedirte dinero prestado. Definitivamente te lo devolveré. Iban tras mi fortuna, por eso querían matarme, admitió finalmente, su voz firme a pesar de la gravedad de sus palabras. Enrique la miró, su expresión una mezcla de asombro y simpatía. En sus muchos años en el cementerio, había sido testigo de una miríada de emociones y experiencias humanas, pero nada como esto. La idea de que alguien, especialmente un cónyuge, recurriera a un acto tan atroz era inconcebible para él. Tu esposo ciertamente parece un sinvergüenza, dijo, sacudiendo la cabeza en incredulidad mientras observaba el estado conmocionado de Valentina. Se veía visiblemente sacudida, el estrés y la ira de sus experiencias manifestándose en su forma temblorosa. Te daré el dinero, no te preocupes, querida. ¿Cómo podría dejarte en una situación así?, dijo Enrique, su tono firme y reconfortante. ¿Pero qué vas a hacer?, preguntó,
preocupación evidente en su voz. Valentina, endureciendo su resolución, respondió, aún no lo sé, pero una cosa es segura, ese monstruo pagará por todo. Me aseguraré de que ambos obtengan lo que se merecen. Querían matarme de una manera tan bárbara. Qué ingenua fui, lamentó. Sus lágrimas un reflejo conmovedor de la inocencia que había perdido y la determinación que había ganado. Mientras Valentina se sentaba en la caseta del vigilante, procesando el tumulto de su reciente calvario, Bruno, el leal perro que había desempeñado un papel crucial en su rescate, se movió desde su lugar en el suelo. Se acercó a ella y apoyó su pesada cabeza en su regazo, buscando afecto a su manera canina. «Qué buen chico», dijo Valentina suavemente, acariciando sus orejas con cariño. Sonrió a Bruno, con gratitud brillando en sus ojos. «Ni siquiera te agradecí, tonto. Después de todo, fuiste tú quien me salvó», reconoció, dirigiéndose a su rescatador peludo. La cola de Bruno se agitó en respuesta, su comportamiento reflejando la felicidad y satisfacción de ser elogiado. «Bruno es inteligente», intervino Enrique, una risa orgullosa en su rostro mientras también alcanzaba para acariciar el lomo negro del perro. «Me he acostumbrado a él en los 7 años que ha estado conmigo». «No creerías lo pequeño que era cuando lo encontré en las calles», recordó el día que encontró a Bruno. La mirada de Valentina se desvió de Bruno a Enrique. «Me quedaré en un hotel esta noche, es un poco apretado para huéspedes aquí», dijo, reconociendo la modestia de la caseta. «Está bien», respondió Enrique, levantándose y caminando hacia su escritorio. Abrió el cajón y sacó su cartera. «Aquí tienes», dijo, entregándole a Valentina algunos billetes. «Esto debería ser suficiente por ahora. Te llamaré un taxi». Esa noche, Valentina se encontró en un hotel de mala muerte, luchando por encontrar el sueño. Los eventos del día anterior la atormentaban, instilando un profundo miedo a cerrar los ojos. Su mente estaba llena de pensamientos inquietantes. ¿Y si Pablo descubría su escape y venía tras ella? ¿Podrían él y Sabrina estar observándola incluso ahora? Pero, sobre todo, Valentina luchaba con la abrumadora tarea de exponer a su esposo y a su traicionera amiga. Sabía que necesitaba actuar sabiamente y estratégicamente. Después de una noche inquieta, con el amanecer rompiendo, Valentina finalmente logró cerrar los ojos. Su resolución cristalizó, sabía lo que tenía que hacer. Al regresar al cementerio al día siguiente, se dirigió directamente a la caseta de Enrique, solo para encontrarla vacía. Caminando entre las tumbas, un escalofrío le recorrió la espina dorsal al pensar en la espantosa realidad de que podría haber sido una de los silenciosas residentes de este lugar solemne. El pensamiento de que su vida podría haber terminado a los 29 años era una contemplación aterradora, reforzando su determinación de enfrentar la injusticia que le habían hecho. La llamada de Valentina fue recibida con la entusiasta respuesta de Bruno, su alegría al verla de nuevo evidente en sus saltos juguetones y su cola en movimiento. «Hola, mi buen chico», lo saludó, acariciando su brillante pelaje con afecto. Luego siguió a Bruno hasta donde Enrique estaba trabajando diligentemente, limpiando las malas hierbas que habían invadido una vieja tumba. «¿Regresaste otra vez? Espero que no hayas cambiado de opinión sobre quedarte aquí», dijo Enrique con una risa ligera, sin usar en su tarea. Valentina respondió con una sonrisa. «Sí, he vuelto y necesito tu ayuda de nuevo». Unidos en su tarea, Valentina comenzó a arrancar torpemente el césped grueso, su inexperiencia evidente, pero la actividad física le proporcionó un efecto calmante. Enrique, notando su lucha, le pasó una pequeña azada. «Toma esto en su lugar, solo no te golpees los pies», aconsejó. «Entonces, ¿cuál es el plan?», preguntó Valentina, delineando su estrategia. «Necesitamos asustar a Pablo. Llámalo y dile que sabes su secreto, que me viste abrir los ojos, que estoy viva. Si lo niega, diremos que tu compañero también lo sabe. Entonces, Pablo no tendrá más remedio que intentar silenciarte. Exige una gran suma por tu silencio cuando te encuentres con él. Haz que hablen para que cada palabra quede grabada. Pablo es un fanfarrón, estoy segura de que hablará», dijo Valentina, con confianza en su plan. «Suena como un plan aceptable», dijo Enrique, impresionado por su proceso de pensamiento. «Podemos intentarlo, pero déjame terminar aquí primero». Después de unos 30 minutos, estaban listos para hacer la llamada.
Enrique, con un suspiro profundo, marcó el número de Pablo y esperó a que contestara. Hola, soy Enrique. Necesitamos reunirnos y hablar sobre cómo enterraste viva a tu esposa. Te veré en mi caseta hoy a las 4 de la tarde. También te enviaré un mensaje con la cantidad de dinero que necesitarás traer para mantenerme en silencio, dijo Enrique antes de colgar, después de la breve respuesta sorprendida de Pablo. ¿Qué dijo?, preguntó Valentina, su ansiedad palpable. Solo dijo, está bien, respondió Enrique. Debió haberse asustado tanto que ni siquiera intentó regatear, respondió antes de implementar su plan. Habían informado a un oficial de policía. El oficial llegó pronto, interrogando a Valentina exhaustivamente sobre su experiencia y el plan que pretendían ejecutar. A medida que el reloj avanzaba hacia la hora acordada, la tensión se palpaba en el aire. Prepararon cuidadosamente la trampa, esperando para atraparla. El calvario de Valentina había llegado a un punto crítico, y mientras narraba los espeluznantes detalles al oficial Andrew, su asombro era evidente. ¿Así que estás diciendo que tu esposo planeó tu muerte?, preguntó el oficial Andrew, su tono reflejando sorpresa y escepticismo. Bueno, él es bastante inventivo. Pronto lo verás por ti mismo, respondió Valentina, su voz firme con una resolución forjada en las llamas de la traición. Junto con el oficial Andrew, se escondió alrededor de la caseta, esperando la llegada de Pablo y asegurándose de permanecer fuera de vista. Pablo, cauteloso y vigilante, escaneó el área al llegar, confirmando que no era observado. Saludó a Enrique con un apretón de manos antes de entrar en la caseta. No está mal, viejo, comentó Pablo con un toque de condescendencia al cerrar la puerta. Te tomó todo el día decidir chantajearme. Enrique, luchando por contener su ira, respondió con frialdad, bueno, es la oportunidad de toda una vida. ¿Supongo? Pablo, con su arrogancia característica, entregó una bolsa a Enrique. Mantente callado sobre esto, advirtió, si algo se filtra, serás mi primer sospechoso. Y entonces, una tumba nueva será tuya. Su amenaza era tan escalofriante como directa. Enrique, apenas conteniendo sus emociones, preguntó, ¿por qué hiciste eso con ella? Debe haber sido una muerte terrible. Se movía en ese ataúd, debió haber despertado bajo tierra. Pablo, carente de remordimiento, admitió casualmente su error de cálculo. Esperaba que muriera en su sueño. Parece que las drogas se desvanecieron antes, pero ya no importa. La obra está hecha. Ahora eres mi cómplice, así que si intentas entregarme, también serás castigado, dijo con frialdad y calculadora confesión. Valentina era una niña mimada y malcriada, nunca me trató como a un igual, así que recibió lo que se merecía, declaró Pablo con desdén al abrir la puerta para irse. Pero se congeló. Allí estaban, el oficial Andrews y, para su sorpresa, Valentina, muy viva. Ahora no puedes huir, dijo Valentina, su voz teñida de una mezcla de triunfo y enojo, mientras golpeaba a su esposo en la cara. Pero Pablo, manteniendo la compostura, empujó y corrió hacia su auto. Bruno, atrápalo, ordenó Enrique. El leal perro negro, Bruno, se lanzó sobre Pablo, tumbándolo y agarrándose a su pierna, desgarrando sus pantalones. Quita a este maldito perro de encima, gritó Pablo, desesperado por sacudirse a Bruno. Valentina se volvió hacia Enrique. Tenemos la grabación de Sabrina, dijo Enrique, sonriendo con confianza y sacando su teléfono. ¿Dudas de mí? Lo tengo todo. Estos sinvergüenzas no se saldrán con la suya. Con el arresto de Pablo y Sabrina, Valentina finalmente se encontró en un lugar de seguridad y alivio. El peso del calvario que había soportado comenzó a levantarse, permitiéndole concentrarse en proporcionar su declaración y prepararse para el juicio venidero. Evitó cualquier encuentro innecesario con Pablo y Sabrina, reacia a ser objeto de su engaño o falsas muestras de arrepentimiento. Mientras Pablo permanecía imperturbable, codicioso y cruel, Sabrina recurrió a súplicas insinceras de perdón. Valentina, por favor, perdóname. Él me convenció, todo fue idea suya, imploraba Sabrina, agarrándose de la manga de Valentina durante un encuentro inesperado en la oficina del fiscal. Por favor, perdóname, él amenazó con matarme también, yo nunca habría hecho algo así contigo, continuó Sabrina, sus lágrimas fluyendo libremente. Sin embargo, Valentina se mantuvo estoica,
su rostro sin mostrar emoción alguna ante las súplicas desesperadas de Sabrina. «Manténgala alejada de mí», solicitó Valentina a un oficial cercano. «No quiero verla». Valentina proporcionó un santuario para Sabrina. Lo primero que hizo fue rendirse a un sueño profundo y restaurador. Temía que el sueño pudiera eludirla después de una experiencia tan traumática, pero el conocimiento de que Pablo y Sabrina ya no eran una amenaza le permitió desvanecerse con tranquilidad. En los momentos tranquilos de reflexión, Valentina reconoció el papel crucial que Enrique y su leal perro, Bruno, habían desempeñado en salvarle la vida y asegurar la justicia. Habían sido sus guardianes inesperados, entrando en su vida en su hora más oscura y guiándola de regreso a la seguridad. Su valentía y rápido pensamiento no solo la habían salvado de un destino trágico, sino que también habían ayudado a llevar a quienes deseaban hacerle daño a enfrentar las consecuencias de sus actos. Una vez que se asentó el tumulto que rodeaba su calvario, Valentina sintió un fuerte deseo de expresar su gratitud a quienes habían sido instrumentales en su supervivencia. Decidió visitar a Enrique, el sepulturero que había desempeñado un papel fundamental en su rescate. Junto con ella, llevó regalos para mostrar su aprecio, una chaqueta nueva para Enrique y un collar, junto con algunas golosinas, para su leal perro, Bruno. Al acercarse al cementerio, su corazón se llenó de una mezcla de emociones. El lugar que casi había sido su lugar de descanso final ahora tenía un significado diferente para ella. Vio a Enrique que estaba atendiendo sus deberes habituales y se acercó a él con una sonrisa cálida. Enrique lo llamó suavemente, sin querer asustarlo. Enrique se giró sorprendido al verla. «Valentina, ¿qué te trae por aquí?», preguntó, su rostro iluminado con una sonrisa acogedora. «Solo quería agradecerte adecuadamente esta vez», respondió Valentina, extendiendo la chaqueta hacia él. «Espero que esto te mantenga caliente durante esas noches frías». Enrique aceptó la chaqueta, sus ojos reflejando su gratitud. «Gracias, Valentina, esto significa mucho», dijo, sintiendo la tela entre sus dedos. «Y esto», continuó Valentina, revelando el collar y las golosinas, «es para Bruno». Al oír su nombre, Bruno se acercó moviendo la cola con entusiasmo. Valentina se arrodilló para colocarle el nuevo collar y le ofreció una golosina, que él aceptó con gusto. «Ha sido un verdadero héroe», dijo ella, rascándolo de calidez y gratitud hacia Enrique, reconociendo cuán significativamente había impactado en su vida. «Quería extender mi agradecimiento más allá de los simples regalos». Enrique, conmovido por el gesto de Valentina, dijo, «Me preguntaba, Valentina», su voz teñida de sinceridad, «si podría invitarte a cenar. Es lo mínimo que puedo hacer para agradecerte adecuadamente por todo». Enrique, sorprendido por la invitación, vaciló por un momento. Su habitual reticencia era evidente. «Oh, no sé, Valentina. No soy mucho para cenas», respondió con modestia. Valentina sonrió, entendiendo su reluctancia. «Por favor, significaría mucho para mí. Has hecho tanto y solo quiero mostrar mi agradecimiento de alguna manera. No tiene que ser nada formal». Tras una breve pausa, una suave sonrisa rompió la reservada exterior de Enrique. «Bueno, en ese caso, ¿cómo podría rechazar una oferta tan amable? Estaré encantado de acompañarte a cenar». Mientras cenaban en la cálida y acogedora atmósfera del restaurante, Valentina no pudo evitar preguntarse sobre el marcado contraste entre el gentil comportamiento de Enrique y su sombrío oficio. Inclinándose hacia adelante, preguntó suavemente, «¿Cómo llegaste a trabajar en un lugar tan inusual? Parece tan diferente de quien eres». Enrique hizo una pausa, sus ojos reflejando un recuerdo lejano. «Bueno, Valentina, mi vida hace 30 años era un mundo aparte de lo que es ahora», comenzó, su voz teñida de un toque de nostalgia. «Estaba casado con Isabel, una mujer maravillosa con el corazón más bondadoso. Teníamos un niño pequeño, Mateo, solo tenía 2 años en ese momento». Valentina escuchaba atentamente, percibiendo el cambio en el tono de Enrique. «Isabel estaba estudiando para ser maestra y yo trabajaba en la construcción. Éramos solo una familia joven normal, llena de sueños y aspiraciones», continuó, haciendo una pausa para reunir sus pensamientos antes de profundizar en su pasado. «Un día, volvíamos de un viaje a las montañas, celebrando la graduación de Isabel. Acababa de terminar su carrera y estaba a punto de comenzar su profesión.
Los ojos de Enrique se nublaron de tristeza al relatar el trágico giro de los acontecimientos. Estaba lloviendo fuerte y las carreteras estaban resbaladizas. Yo conducía y perdí el control del camión. Chocamos contra un árbol en el lado del pasajero, justo donde estaba sentada Isabel. El corazón de Valentina se apretó al escuchar, entendiendo la profundidad de la tragedia que había caído sobre él. Isabel no sobrevivió al choque. Mateo estaba a salvo, atado en su asiento entre nosotros, pero mi mundo se hizo añicos ese día. La voz de Enrique se quebró ligeramente, el dolor aún crudo incluso después de tantos años. Lo peor fue el después. Encontraron rastros de alcohol en mi sistema. La tía de Isabel, que nunca me aprobó, convenció a todos de que yo tenía la culpa del accidente. La culpa y el duelo eran abrumadores, confesó, bajando la mirada. Valentina extendió la mano a través de la mesa, colocándola sobre la de Enrique en un gesto de consuelo. Lo siento mucho, Enrique. Es una pérdida inimaginable, dijo suavemente. Enrique levantó la vista, encontrándose con sus ojos. Gracias, Valentina. La vida tomó un giro extraño después de eso. Perdí mucho más que a mi esposa ese día. Me llevó por un camino que nunca esperé, uno que eventualmente me llevó al cementerio. Es un lugar de consuelo de alguna manera, un lugar donde puedo reflexionar y recordar. En aquel fatídico día, Enrique había consumido algunas cervezas, y aunque estaba seguro de que la carretera mojada había sido la causa principal del accidente, nunca impugnó las acusaciones. La culpa que sentía era abrumadora, independientemente de las circunstancias reales. La tía de Isabel, Clara, tomó la custodia de Mateo. El joven hijo de Enrique, esto añadió otra capa de angustia al ya abrumado alma de Enrique. Posteriormente, Enrique se enfrentó a la cruda realidad del sistema legal. Fue condenado a 8 años de prisión por su conducción temeraria que resultó en la muerte de su esposa. Enrique se mantuvo solo, desprovisto de cualquier apoyo o defensa. Aceptó su sentencia en silencio, resignado a su destino. Al salir de prisión, Enrique regresó a una comunidad que lo veía a través de un lente de condena y desconfianza. El cálido y acogedor vecindario que una vez conoció había desaparecido, reemplazado por miradas frías y juicios susurrados. Su hijo Mateo, criado por Clara, se mantuvo como una parte inalcanzable del pasado de Enrique. Enrique anhelaba el contacto, deseando la oportunidad de abrazar a su hijo, explicar, reconectar. Pero Mateo había crecido bajo la sombra de una narrativa que pintaba a Enrique como un asesino. Una imagen demasiado arraigada para que una mente joven la cuestionara. Años después, cuando Enrique intentó acercarse a su hijo, ya adulto, recibió una carta en respuesta. No de Mateo, sino de Clara. Juan es un hombre adulto, y tú eres el asesino de su madre, decía la carta con crudeza. Estas palabras fueron un golpe devastador para Enrique, apagando cualquier esperanza restante de reconciliación. Este rechazo sumió a Enrique en una mayor desesperación. Se retiró del mundo, consumido por sus penas y arrepentimientos. Hubo momentos en los que la soledad de su pequeña casa se volvía demasiado, y anhelaba el adormecimiento de sus días en prisión. Mientras miraba por la ventana en un día lluvioso, sus ojos se posaron en un viejo árbol frente a su casa. El mismo árbol que había plantado cuando nació Mateo, imaginando un futuro en el que su hijo jugaría y treparía sus ramas. Pero ese futuro nunca se materializó. En este día en particular, la atención de Enrique se centró en un pequeño cachorro negro refugiándose bajo el árbol, temblando de frío. Lo observó desde detrás de la ventana, esperando ver si alguien venía a buscarlo. A medida que la lluvia se intensificaba, las gotas se filtraban a través de las hojas, empapando a la pobre criatura. Después de 30 minutos sin que nadie apareciera para reclamar al cachorro, Enrique, por primera vez en una semana, sintió un impulso abrumador de salir. Corrió bajo la lluvia y recogió al cachorro tembloroso, llevándolo al calor de su hogar. Compartió su comida, y el cachorro, confortado y contento, pronto se durmió en su regazo mientras lo acariciaba suavemente. El pequeño perro cambió algo profundo dentro de Enrique. Ese día marcó el fin de su existencia solitaria. Nombró al cachorro Bruno. A medida que Bruno crecía, se volvía más activo, a menudo ladrando y señalando su deseo de salir. Enrique, aún recluso y anhelando solo a su esposa Isabel, llevaba a Bruno a visitas matutinas tempranas a la tumba de Isabel, asegurándose de permanecer sin ser visto por otros.
Fue durante una de estas visitas que Enrique se encontró con un anuncio de una posición de guardia y sepulturero en el cementerio. El trabajo parecía hecho a medida para él, prometía actividad física mínima, interacción con personas y, lo más importante, lo mantendría cerca de Isabel. Valentina, profundamente conmovida por la historia de Enrique, se levantó de su asiento y se sentó a su lado. No habló, las palabras parecían inadecuadas frente a una pena y resiliencia tan profundas. En cambio, simplemente se sentó junto a él, sosteniendo su mano en un gesto de solidaridad y comprensión. Después de disfrutar una deliciosa cena, Valentina llevó a Enrique de vuelta a su casa. Una vez que Enrique había entrado de forma segura en su casa, Valentina giró su auto hacia su propia morada, su mente zumbando con pensamientos. Además de manejar su próspero negocio, ahora se encontraba con una misión adicional intrigante, una tarea nueva e inesperada que había surgido inesperadamente durante su conversación durante la cena, despertando una mezcla de emoción y determinación en ella. 2 meses después, Valentina condujo hacia un pintoresco pueblo del sur, donde esperaba encontrar a Juan Clark, el hijo de Enrique. Al llegar a lo que creía era su última dirección conocida, Valentina encontró la casa sin respuesta a sus llamados. Decidiendo esperar hasta la tarde para el regreso de los inquilinos, condujo a un comedor local para pasar el tiempo y comer algo. Mientras pasaba por una escuela secundaria cercana, la atención de Valentina fue capturada por un grupo de adolescentes involucrados en una actividad de recaudación de fondos. Curiosa y sintiéndose generosa, se detuvo para contribuir. Al acercarse, 2 chicas adolescentes exuberantes con cajas de recolección se aproximaron ansiosamente a su auto. «Estamos ayudando a nuestro profesor, el señor Clark», dijo una de ellas con entusiasmo, mientras la otra reía. Intrigada pero cautelosa, Valentina inicialmente se alejó, solo para estacionarse en un lote cercano. Poco después, regresó a las chicas, deslizando algunos billetes en sus cajas antes de preguntar sobre el propósito de su recaudación de fondos. «Oh, el señor Clark es nuestro profesor de matemáticas. Es realmente agradable y queremos ayudarlo», dijeron las chicas, compitiendo una con la otra en su descripción. La otra chica, con una mezcla de exasperación y humor, regañó a su amiga, Mateo. «Ella pregunta por qué estamos recaudando fondos», se rió, y luego se volvió hacia Valentina. «Perdón por eso. Ella está emocionada de saltarse la clase de matemáticas. Hoy estamos recaudando dinero para la mamá del señor Clark, está en el hospital luchando contra el cáncer. Todos queremos ayudar». Valentina sintió una ola de confusión, ya que según su conocimiento, Juan Clark había perdido a su madre en un trágico accidente automovilístico años atrás. La situación no cuadraba. Reuniendo sus pensamientos, Valentina se dirigió a las chicas. «¿Pueden llevarme a su profesor? Me gustaría conocer al señor Clark». Valentina se encontró en el pasillo de la escuela esperando ansiosamente el final de la clase de Juan Clark. Cuando sonó el timbre, señalando la avalancha de adolescentes que salían del aula, paró para conocer al hijo que Enrique había perdido hace tantos años. Se presentó a John, quien emergió del aula, eligiendo sus palabras cuidadosamente, consciente de la naturaleza delicada de la conversación. Inicialmente, evitó mencionar la totalidad de su conexión con su padre, optando por una introducción más general. Gradualmente, Valentina comenzó a tejer la historia de Enrique, observando cómo la expresión de Juan cambiaba de curiosidad a tristeza y luego enojo. Juan, claramente perturbado, preguntó por qué Valentina lo había buscado y qué quería de él. Al preguntar sobre la importancia de este encuentro para ella, Valentina se dio cuenta de que no podía evitar mencionar su propia experiencia cercana a la muerte. Juan escuchó visiblemente impactado mientras Valentina relataba su experiencia de casi morir y su rescate milagroso. Al explicar su misión, la expresión de Juan se volvió de excitación. Su situación actual, cuidando a su tía enferma Clara y luchando para cubrir sus gastos médicos. Aprovechando la oportunidad, Valentina propuso un trato. Ofreció cubrir todos los gastos médicos de Clara a cambio de una cosa: que Juan accediera a reunirse con su padre Enrique y escuchar su lado de la historia. Su oferta estaba motivada no solo por el deseo de ayudar a Enrique a reconectar con su hijo, sino también por un sentido de gratitud por la vida que ahora debía a la intervención de Enrique. En un cálido día de primavera durante las vacaciones escolares, Juan se encontró conduciendo durante horas hacia un pueblo del que no recordaba haber salido cuando era bebé. Iba a reunirse con Valentina y juntos se dirigían al cementerio donde trabajaba Enrique.
Al llegar al cementerio, vieron a Enrique atendiendo diligentemente áreas descuidadas, su dedicación a su trabajo evidente. Cerca, Bruno, su leal perro, disfrutaba del sol. Al acercarse, Juan y Valentina vieron la mirada de Juan que se volvió hacia ella, un destello de incertidumbre en sus ojos. Valentina le asintió con la cabeza, señalando que era el momento. Enrique, al notar su acercamiento, levantó la vista, su rostro iluminado con una amplia sonrisa al ver a Valentina. «Vaya, tú otra vez». «¿Cuál es la sorpresa esta vez?», preguntó con una carcajada, feliz de verla. Después de abrazar cálidamente a Valentina, los ojos de Enrique cayeron sobre John. Lo examinó detenidamente y luego volvió la vista hacia Valentina con una sonrisa juguetona. «Buena elección», bromeó de nuevo Valentina, sorprendida por el comentario. Miró a Juan y se sonrojó ligeramente. «No, realmente, al menos no todavía», respondió, sus palabras ligeras pero cargadas de un significado no expresado. La ceja de Juan se arqueó ante su respuesta, con una pizca de sorpresa en su expresión. La sonrisa de Valentina luego se desvaneció lentamente, reemplazada por una mirada de profunda serenidad. Se adelantó y tomó gentilmente la mano de Enrique. «Siempre es bueno verte, Enrique», y luego dirigió su sonrisa hacia John. «Este hombre es un maravilloso profesor de matemáticas, su nombre es Juan Clark, y él es tu hijo». La cara de Enrique reflejó una mezcla de incredulidad y conmoción profunda. Su mirada se desplazó hacia John, quien estaba al borde de las lágrimas, parado a solo unos metros de distancia. Enrique permaneció inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido, sus ojos fijos en los de John, temiendo parpadear preocupado de que al hacerlo las compuertas de sus propias emociones se abrieran. Comenzó a rascar nerviosamente la palma áspera de su mano, con un torbellino de pensamientos y emociones atravesando su mente. Durante años se había preguntado qué había sido de su hijo y dónde estaría ahora. De repente, la respuesta estaba justo frente a él. John, también luchando con sus propios sentimientos tumultuosos, había crecido despreciando al hombre que ahora enfrentaba, alimentado por años de resentimiento y malentendidos. Pero ahora, enfrentado con la verdad y la vista de su padre al borde de las lágrimas, sus percepciones de largo tiempo se estaban desmoronando. Valentina, observando el silencio cargado entre padre e hijo, sintió la necesidad de intervenir. «¿Van a abrazarse ya o qué?», alentó suavemente. Sus palabras rompieron el hechizo. John, riendo a través de sus lágrimas, sintió una liberación de la tensión que se había acumulado dentro de él. Se movió hacia su padre y lo abrazó completamente. Los años de separación y malentendidos desapareciendo en su abrazo compartido. En ese abrazo, años de dolor, arrepentimiento y tiempo perdido parecieron disolverse. Para Enrique, fue un momento de redención y reunión, y para John, un momento de descubrimiento y reconciliación. La reunión entre Enrique y Juan estuvo llena de emociones crudas y sin filtrar. Enrique, que había mantenido una fachada de compostura, se encontró abrumado por el calor del abrazo de su hijo, con lágrimas corriendo por sus mejillas al sentir los fuertes brazos de Juan alrededor de él. Una conexión que había anhelado durante incontables años solitarios. Con cuidado, tocó la espalda de John, maravillado de cómo el pequeño niño que recordaba había crecido hasta convertirse en un hombre fuerte y capaz. «He esperado este día toda mi vida, hijo», logró decir Enrique, su voz ahogada por la emoción. John, igualmente conmovido, expresó su arrepentimiento. «Lo siento mucho, papá», dijo, su voz cargada de culpa por haber aceptado las falsedades sobre su padre sin buscar la verdad por sí mismo. Enrique comprendió la complejidad de los sentimientos de John. Sabía que Juan había sido demasiado joven para comprender la historia completa y había formado sus opiniones, basadas en lo que otros le habían dicho. Mientras tanto, Bruno, el leal perro de Enrique, se había acomodado cómodamente en el regazo de Valentina. Ella lo acarició y besó su cabeza con ternura. Bruno parecía entender la importancia del momento, mirando hacia arriba a Valentina con ojos comprensivos. El resto de la tarde la pasaron en el cementerio, con Juan y Enrique visitando juntos la tumba de Isabel, un momento de reflexión y recuerdo compartido. Luego, Juan ayudó a Enrique en sus deberes, arrancando malas hierbas y recuperando el tiempo perdido. Valentina reconoció la importancia de que padre e hijo tuvieran tiempo a solas y llevó a Bruno a dar un paseo al caer la tarde. Valentina extendió una invitación para cenar en su casa, deseando celebrar la nueva conexión entre padre e hijo. Bruno,
que se había encariñado con Valentina, parecía reacio a separarse de ella. Sonriendo, preguntó si podía llevarlo en su coche, a lo que Enrique accedió fácilmente. Estaba algo aliviado, ya que la energía juguetona de Bruno, intensificada por los eventos del día, lo había llevado a correr traviesamente con las herramientas de Enrique. Valentina, que había heredado el negocio de su padre y la gran casa que venía con él, optó por vivir una vida de simplicidad en contraste con la riqueza en la que había crecido. Su padre había empleado personal para mantener la casa, pero Valentina prefería encargarse de las cosas ella misma siempre que podía. La razón de tener una ama de llaves era práctica, la casa era simplemente demasiado grande para una persona. Esa noche, ella misma había preparado la mesa de la cena, creando una atmósfera cálida y acogedora sin la asistencia de Laura, la ama de llaves. Había animado a Laura a tomar una salida temprana y disfrutar de unos días libres. La cena fue una experiencia encantadora, llena de conversación animada, risas compartidas y la alegría de las nuevas conexiones. Enrique, en un momento de gratitud sincera, agradeció a Valentina por el papel que jugó en reunirlo con su hijo y darle la oportunidad de aclarar las cosas. Al finalizar la noche, Juan se preparó para partir con las llaves del coche en mano. Valentina, Enrique y Juan se demoraron afuera, disfrutando de los últimos momentos de su reunión. Esta noche ha significado más para mí de lo que puedo expresar, habló Enrique, su voz cargada de emoción. Valentina, sin tu amabilidad, esto hizo un gesto hacia Juan. Esta reunión tal vez nunca hubiera sucedido. Juan asintió en acuerdo, no puedo agradecerte lo suficiente. Hoy ha cambiado todo para mí, dijo, su voz revelando una nueva comprensión y aprecio por la vida. Valentina sonrió calurosamente, me alegra haber podido ayudar a reunirlos. Ha sido una noche hermosa. Al subirse a su coche, Juan se detuvo, mirando hacia atrás a Valentina y Enrique, volveré a visitarlos pronto. Esto no es un adiós, solo un hasta luego, dijo con una sonrisa esperanzadora, conduce con cuidado, hijo. Le llamó Enrique, una sonrisa orgullosa en su rostro mientras Juan conducía a casa. En su mente, Juan era un torbellino de emociones. Las revelaciones sobre su padre, Enrique, habían volteado su mundo al revés y ahora enfrentaba la tarea desalentadora de confrontar a su tía Clara. Clara, quien había sido como una madre para él, también había sido la fuente de las falsedades que lo mantuvieron alejado de su padre durante años. Juan luchaba con sentimientos de traición, pero no podía ignorar el cuidado y amor que ella le había brindado todos esos años. Los gastos médicos de Clara habían sido generosamente cubiertos por Valentina, un gesto que había facilitado la recuperación de Clara y su regreso a casa. Este acto de bondad agregó otra capa de complejidad a los sentimientos de John. Cuando llegó a casa, Clara lo esperaba. Sus ojos llenos de un remordimiento silencioso se encontraron con los suyos al entrar. Por favor, perdóname, dijo suavemente, su voz cargada de arrepentimiento. Juan recordó las palabras de Enrique, no importa lo que ella haya dicho, está en el pasado. Ella te acogió y te dio cosas que yo no pude darte. Perdónala, hijo. Con esas palabras resonando en su mente, Juan no respondió verbalmente. En cambio, tomó un momento y luego caminó lentamente hacia Clara, abrazándola, señalando su perdón sin necesidad de palabras. Era un abrazo que transmitía comprensión, aceptación y la voluntad de avanzar más allá del pasado. Con el paso del tiempo, Juan se encontró cada vez más atraído hacia su padre, Enrique, y su nueva relación. Sus visitas se hicieron más frecuentes, una rutina que atesoraba. Cada vez que iba a ver a Enrique, se aseguraba de pasar también por la casa de Valentina. Su vínculo formado bajo circunstancias tan extraordinarias continuó fortaleciéndose. Durante una de estas visitas, Enrique no pudo evitar notar el brillo adicional en el paso de Juan cada vez que mencionaba a Valentina. Con un tono burlón, comentó, pareces más emocionado de ver a Valentina que a tu viejo. Juan se sonrojó ante el comentario, pero no pudo negar la verdad en las palabras de su padre. Su relación con Valentina había florecido, convirtiéndose en algo más que una amistad. Con el tiempo, comenzaron a salir juntos, profundizando su conexión con cada día que pasaba. Para Enrique, ver a su hijo encontrar la felicidad era una fuente de gran alegría. Era como si su vida, que una vez estuvo envuelta en oscuridad y desesperación, finalmente se alineara en un camino de luz y esperanza. A menudo se encontraba reflexionando sobre la serendipia que lo llevó a su trabajo en el cementerio. Este trabajo, que parecía un retiro del mundo,
había traído inesperadamente a Enrique más cerca de Dios. Le permitió reunirse con su hijo y ser testigo del florecimiento de un nuevo amor. Gracias a Dios por llevarme a ese trabajo, solía decir Enrique en voz baja para sí mismo. Ha traído más bendiciones de las que jamás podría haber imaginado. A medida que Enrique observaba a su hijo y a Valentina, sentía una sensación de gratitud. El cementerio, un lugar de finales, se había convertido paradójicamente en un lugar de nuevos comienzos para él y su familia. Era un recordatorio de que la vida, en toda su complejidad, siempre albergaba el potencial de redención y alegría. Enrique se paró frente a la tumba de Isabel, un ramo fresco de flores en su mano y una sonrisa gentil en su rostro. Los vibrantes colores de las flores contrastaban bellamente con la solemnidad de la lápida, simbolizando la nueva vida que Enrique había encontrado. Mirando a la tumba de Isabel, habló suavemente, como si ella pudiera escucharlo. He encontrado la felicidad de nuevo, Isabel. Ojalá pudieras ver cómo han cambiado las cosas. Con una última mirada a la tumba, Enrique se alejó, sus pasos más ligeros que en años. Llevaba consigo el calor de las relaciones renovadas y la promesa de muchos más días alegres por venir. El sol sobre él proyectaba un resplandor suave que reflejaba la ligereza en su alma, un alma que, contra todo pronóstico, había encontrado su camino de regreso a la felicidad.